Buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Esta es la clase de español de la semana del 18 al 22 de mayo. En esta semana estaremos viendo el cuarto tema o cuarto subgénero del género narrativo. Recordemos que ya vimos mito, leyenda y fábula. Ahora estaremos hablando de el cuento. El cuento, como ustedes ya conocen, de allá de su primaria, tiene tres partes importantes o tres ítems importantes. La primera son los personajes que pueden ser principales, secundarios. Ahora conoceremos los personajes incidentales. Tiene unos lugares y tiene unas partes, las cuales ustedes conocen como inicio, nudo y desenlace. La palabra cuento proviene del término latín computus, que significa cuenta. El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios. Su especialidad no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es muy difícil de determinar. Un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía de recursos narrativos. Es posible distinguir entre dos grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. Bueno, hay que rescatar de esta parte el hecho de que un cuento es algo más bien corto, ¿sí? Es una narración o un texto corto. Hay cuentos, hay novelas cortas que podrían confundirse, como bien dice acá, con el cuento, pero el cuento también tiene otras características y es que tiene muy pocos personajes y el argumento más bien es sencillo, es fácil de comprender para el lector. Vamos a ver entonces los tipos de personajes. Existen tres tipos de personajes dentro del cuento, son los principales o protagonistas, los secundarios, que pueden ser buenos o malos. Si son buenos, pues serán como los amigos del personaje principal. Si son malos, se les llamará antagonistas. Y tenemos los personajes incidentales, son aquellos que aparecen, tienen unos poderes o tienen unas capacidades y cualidades que les permiten ayudar al personaje principal a solucionar el conflicto o la trama, ¿listo? El personaje principal, ya ustedes conocen, es aquel en el que gira en torno toda la historia, el que pues por lo general desde el inicio hasta el final lo vamos a encontrar, a él le pasa cosas buenas, les pasan cosas malas. Los antagonistas o personajes malos siempre van a estar buscando generarle un inconveniente, un problema. Para esta parte, entonces, vamos a tener estos personajes. Vamos a hacer dos actividades con ellos. Lo primero es que buscando objetos, ropa, cosas o accesorios que puedan tener en casa, se van a disfrazar de uno de estos personajes, cualquiera que ustedes quieran escoger. Pues sería muy bueno si pueden escoger el personaje que ustedes tengan en mente como personaje principal para una historia. Lo segundo es que van a dibujar ese personaje en su cuaderno y le van a dar un nombre. Ustedes van a inventar un nombre para este personaje. Vamos a hacer también esta tablita en el cuaderno. Yo la tengo acá resuelta. Ustedes allá van a elegir de la tabla de personajes de esta. Van a elegir los personajes para realizar esta tablita. Los primeros son los personajes principales. Yo he escogido un león, al cual le puse Daniel el león. Y recordemos que es el protagonista de mi historia, aquel que va a vivir aventuras y hazañas durante toda la narración. Voy a tener personajes secundarios, voy a tener uno bueno y uno malo. Voy a tener como personaje malo esta brujita o esta hechicera que vemos de este lado, y voy a tener como personaje bueno este rey que va a estarle ayudando a Daniel y lo va a acompañar. Acá podemos elegir uno, dos o más personajes. La idea es que sean, recuerden, de la tablita de personajes anterior. Y por último he elegido dos personajes incidentales. Pues teniendo en cuenta la imagen y sus características, he elegido este dragoncito y esta hada, porque son personajes mágicos, con fuerza, a los que les puedo dar inteligencia y que me van a poder ayudar a mi protagonista en un momento indicado. Es así entonces que yo puedo iniciar pensando en mis personajes, mi historia. Bueno, vamos a hablar también de los lugares, ese ambiente donde se desarrolla todo el cuento.
Puede ser algo real o puede ser algo imaginario. Recuerden que dentro de los cuentos, pues una de las características es que tiene tanto de real como de ficticio o producto de la imaginación de un narrador o de quien lo crea, del autor o del escritor. Acá los personajes son muy importantes y es muy importante también la secuencia, cómo se utilizan dentro de la secuencia del cuento. Dentro de los lugares podemos tener estos: un castillo, un bosque encantado, un barco pirata, un mundo entre las nubes, un país muy real. Miren acá, las casitas son una zanahoria, acá esta casita tiene de techo un libro, una isla, un planeta extraterrestre, un parque, una granja. Bueno, y así podemos encontrar muchísimos lugares más donde se pueden desarrollar nuestra historia. Un cuento también puede tener 2 o 3 personajes. Entonces, por ejemplo, se empieza a desarrollar en un castillo, en determinado momento se desarrolla en un bosque y puede ser que al final se desarrolle en una aldea. Entonces, ahí tendríamos 3 lugares diferentes, pero dentro de la secuencia pueden existir esos 3 lugares en mi cuento. Para esta oportunidad, el trabajo que vamos a elaborar es un collage acerca de un lugar que va a tener el cuento que finalmente realizaremos utilizando cada una de las partes. Entonces, pues muchos chicos en la clase realizaron collage de fincas, de islas, de países irreales, utilizando, ya saben chicos, revistas, papel de colores, lo que ustedes tengan ahí en casita a la mano, periódicos, libros viejos. Van a hacer su collage y luego lo van a enviar al grupo, perdón, lo van a enviar al correo. Acá vemos finalmente que el cuento se divide en 2, el cuento popular y el cuento literario. El popular, vamos a ver entonces cuento de hadas, cuentos de animales y cuentos de costumbres. Y en el literario vamos a ver el policial, el de ciencia ficción, el de terror, histórico y fantástico. El cuento literario tiene otros subgéneros o divisiones, pero solo vamos a centrarnos en estos 5 para terminar de ver el tema del cuento. Bueno, los invito a que envíen por favor sus actividades al correo preescolar0lmp@gmail.com. Gracias.